Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 66 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 66 que sigue hablando sobre los órganos directivos y en este caso vamos a adentrarnos en el mundo de los directores generales. Un artículo que sigue la tónica de los anteriores, un poco más largo que los dos anteriores, pero mucho más corto que los de secretario de Estado y su secretario, por ejemplo. Así que sin más, comenzamos con el 66.1 que dice así: los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. Así que nos paramos aquí, vemos de nuevo, repasamos que los directores generales son órganos directivos y de en qué se encargan. ¿Cuál es el factor diferencial de los directores generales? Pues que gestionan una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. La palabra áreas y la palabra funcionalmente homogéneas, esas tres palabras, áreas funcionalmente homogéneas, van a ser el factor diferencial de los directores generales. Así que, cuando pregunten por ellas, asociarlas a los directores generales. ¿Y qué significa esto? Pues, por ejemplo, significa que supervisan actividades o servicios que comparten una misma naturaleza de actuación dentro de la administración. Es decir, estas áreas tienen objetivos relacionados y requieren una gestión integrada para garantizar la coherencia y eficiencia en su cumplimiento. Por ejemplo, un director general de medio ambiente podría gestionar políticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la gestión de recursos naturales y lucha contra el cambio climático, ya que son áreas vinculadas y funcionalmente homogéneas dentro del ámbito medioambiental. Así que ya le habéis puesto apellido a esta definición de director general, mediante un ejemplo. Seguimos con las funciones y para ello vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los apartados, tal y como veníamos haciendo en los vídeos anteriores. Así que a tal efecto les corresponde a proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. Así que es un creativo el director general. Propone proyectos. Por ejemplo, propone el director general de turismo un plan para fomentar el turismo sostenible en áreas rurales. Eso sería un proyecto, proponer un proyecto. También dirigen su ejecución. ¿Cómo se ejecuta ese proyecto? Una vez aprobado el Plan de Turismo Rural Sostenible, el director general coordina su implementación, supervisando las actividades de promoción, subvenciones a empresas locales y evaluación de resultados. Así que ahí está pendiente de cómo se ejecuta el proyecto. Y también, dentro de este ejemplo, pues estaría ese control del cumplimiento, es decir, esa evaluación de resultados. Bien, continuamos con el B. Ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas. Así que, pues obviamente, lo que se le atribuya, pues lo debe hacer. Y además, lo que se le atribuya por desconcentración o delegación. Así que, por ejemplo, si el director general de vivienda tiene la competencia para conceder ayudas al alquiler, esa sería la competencia atribuida, también puede recibir una delegación del ministro para gestionar los fondos europeos destinados a proyectos de rehabilitación energética de edificios. Así que eso sería una competencia delegada. Así que puede ejercer tanto competencias atribuidas como desconcentradas o delegadas. Bien, C. Proponer en los restantes casos al ministro o al titular del órgano del que dependa la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. Así que sigue proponiendo este director general, ya sea al ministro o al titular del órgano del que dependa, el director general, la resolución sobre asuntos que afectan al órgano directivo. Así que, ejemplo, para verlo mejor, el director general de infraestructuras propone al ministro la adjudicación de un contrato para construir una nueva carretera después de analizar las propuestas presentadas en el proceso de licitación. Y D. Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria
del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. Así que está vigilante ese director general e impulsa y supervisa esa gestión ordinaria del propio órgano. También vela por el buen funcionamiento para que todo vaya bien, ya sea de sus órganos, unidades y el personal que hay dentro de esos órganos y unidades. Así que, ejemplo, el director general de Servicios Sociales supervisa que los centros de atención a personas mayores funcionen correctamente, se cumplan con los estándares de calidad y los trabajadores dispongan de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Y por último, la E, las demás atribuciones que les confieran leyes y reglamentos. Así que lo que llueva por otro sitio de leyes y reglamentos, pues también lo hará el director general. Y seguimos con este apartado 66.2, que fue, como vemos en el cuadro amarillo, modificado hace relativamente poco, así que directamente pues vamos a ver el texto actualizado ya con la modificación insertada. Dice así el 66.2. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Así que ya os habréis dado cuenta, se nombra y separa, en principio como siempre, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, y ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a poner aquí un RDCM. Y el matiz aquí importante es no equivocarse con esto. A propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Es decir, tal y como habíamos visto como con los secretarios generales. Muy importante ese O. Ese O os puede matar. Así que tenedlo muy presente. Seguimos con el último párrafo. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes a su grupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. Nos paramos aquí porque es un párrafo largo que nos habla de los nombramientos. Aquí sí, para los directores generales, pues tienen que ser funcionarios de carrera, ya sea del Estado, ya sea de las comunidades autónomas, ya sea de las entidades locales y sí o sí del subgrupo 1, de lo más alto, de la élite, a los que se refiere el artículo 76 del TREBEP. No entiendo por qué en este artículo sí han actualizado la ley y en el anterior, pues no, pusieron el EBEP. Pero bueno, ya sabemos a lo que nos referimos. Y seguimos en la forma de nombramiento o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, es decir, exfuncionarios A1, personas que han perdido tal condición por jubilación. También podrán ser directores generales. Pero hay una excepción en este caso. No hace falta ser funcionario de carrera si algo lo dice, y en concreto lo leemos, salvo que el Real Decreto de Estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. Así que, muy importante, el Real Decreto de Estructura puede decir que no hace falta que una dirección general concreta o determinada, su titular sea funcionario de carrera A1. Así que, ni siquiera A1, condición de funcionario. O sea, la condición que hemos dicho de funcionario de carrera A1 puede no ser, mejor dicho, un requisito. Así que no reúna dicha condición si el Real Decreto de Estructura lo dice. ¿Por qué? Pues por características específicas de las funciones de la Dirección General. Por eso, por esas características específicas, pues a lo mejor no hace falta que sea funcionario de carrera, A1. Eso sí, en caso de que no haga falta, debe motivarse, debe justificarse por qué, mediante una memoria razonada, de que concurren esas características específicas. Así que no siempre, en el caso de los directores generales, tienen que ser funcionarios, tienen que reunir esa condición de funcionario de su grupo A1. Eso sí,
Coincidimos aquí con las anteriores figuras. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Así que subrayamos esa idoneidad, que sí o sí debe presentarla ese candidato a ser director general. Así que sin más, queda analizado este 66 de directores generales. Lo bueno, que añadimos otra columna más al esquema, no con muchas competencias, en concreto pues con 4. Así que importante también diferenciar, porque ya son varias figuras las que hemos visto, pues diferenciarlas entre ellas, porque las preguntas van a ser de ese estilo, o van a poner funciones de un subdirector general, de un subsecretario, de un secretario de Estado, y a lo mejor van a decir que son de directores generales, y no es verdad. Así que lo importante aquí es diferenciarlo todo. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 67. Un saludo.